¿Acaso hay soledad más profunda que la que se siente en compañía del propio eco? Julián Aguirre, 70 años recién cumplidos, viudo desde hacía un lustro, conocía bien esa pregunta. Resonaba en las paredes de su piso en Oviedo, un segundo con ascensor en la calle Uría, que aún guardaba el perfume esquivo de Carmen, su esposa. Cada mañana el ritual era el mismo, el café solo, amargo como algunos recuerdos, mientras el orvallo asturiano dibujaba lágrimas en los cristales. Luego, un paseo lento, apoyado en el bastón que mitigaba la protesta de su cadera derecha, un recuerdo de sus años en la metalurgia, quizás hasta el campo San Francisco, si el tiempo lo permitía, o al café Peñalba, donde el aroma del periódico recién impreso se mezclaba con el de los churros. Pero ni el bullicio de la ciudad ni las páginas de actualidad lograban acallar el silencio que Carmen había dejado. Su hija, Elena, abogada de éxito, divorciada y madre de un adolescente, lo llamaba cada 2 días. Conversaciones prácticas, rápidas. ¿Necesitas algo, papá? ¿Has tomado las pastillas? Sí, mucho trabajo. Julián siempre respondía con un «todo bien, hija, no te preocupes», ahorrándole los detalles de su vacío. Sofía, su nieta de 16 años, era otra historia. Con ella sentía una complicidad especial. Fue Sofía quien, en un intento por sacarlo de su ensimismamiento, le regaló una tablet y le abrió un perfil en Corazones Plateados, una red social para mayores de 60. Anda, abuelo, para que conozcas gente, compartas tus cosas de música antigua, le había dicho con ese entusiasmo arrollador de la juventud. Julián, al principio, miraba el aparato con la misma desconfianza con la que un gato mira el agua. Él, un hombre de números y planos, metido en esas modernidades. Pero una tarde gris de noviembre, con el viento norte azotando las ventanas y la melancolía apretándole el pecho, encendió la tablet. Navegó torpemente por la interfaz, sintiéndose un explorador en tierra ignota. Y entonces, en la sección de nuevos miembros, apareció ella. Isabella Rossi, una mujer de su edad, quizás unos años menos, con una sonrisa que prometía calidez y unos ojos vivaces que parecían mirar directamente a través de la pantalla. Sus fotos, tomadas en lo que parecían ser paisajes italianos, desprendían un aire de elegancia serena. Julián sintió una punzada de curiosidad, un aleteo casi olvidado en el estómago. Unos días después, mientras revisaba un grupo de aficionados a los boleros, vio un comentario suyo, inteligente y sensible. Se atrevió a responder. Para su sorpresa, Isabella le envió un mensaje privado esa misma noche. «Hola, Julián. Me ha gustado tu comentario sobre los boleros antiguos en aquel grupo. A mí también me encantan. Lucho Gatica tiene una voz que acaricia el alma, ¿no crees?» El corazón de Julián dio un vuelco. Respondió con una formalidad que le pareció casi ridícula, pero sus dedos temblaban ligeramente sobre la pantalla. Así comenzó, con la melodía nostálgica de un bolero, una correspondencia que pronto se convertiría en el faro de sus días. Las conversaciones con Isabella se volvieron el epicentro de la existencia de Julián. Cada mañana lo primero que hacía, incluso antes del café, era encender la tablet, buscando el pequeño punto verde junto al nombre de Isabella que indicaba su presencia. Ella siempre parecía estar allí, dispuesta a charlar, a escuchar, a compartir. Le contaba de su supuesta vida en una pequeña villa en la Toscana, de sus paseos entre viñedos, de su amor por el arte renacentista y la ópera. Julián, a su vez, le hablaba de Carmen, de su trabajo en la fábrica, de sus paseos por Oviedo, de la sidra y los carballones. Se sentía comprendido, escuchado de una manera que no recordaba desde hacía años. Isabella tenía una habilidad especial para hacer las preguntas adecuadas, para tocar las fibras sensibles de su alma con una delicadeza exquisita. «Julián, cariño», le escribía a ella con una familiaridad que a él le erizaba la piel de pura emoción. «Eres el único que me entiende. Siento que te conozco de toda la vida». Él, que siempre había sido un hombre de pocas palabras y emociones contenidas, se encontraba tecleando parrafadas sobre sus sentimientos, sus miedos, sus anhelos más profundos. La soledad que antes lo ahogaba parecía disiparse bajo la luz cálida de aquellos mensajes que cruzaban el éter. Su ánimo cambió visiblemente. Elena lo notó en sus llamadas. «Te oigo más contento, papá. ¿Alguna novedad?» Julián sonreía para sus adentros y respondía con evasivas. «Cosas mías, hija. El otoño, que este año parece menos triste». Sofía también lo percibió. Veía a su abuelo más apegado a la tablet, sonriendo solo ante la pantalla. Se alegraba por él,
Pero una pequeña semilla de inquietud comenzó a germinar en su mente adolescente, acostumbrada a detectar las imposturas del mundo digital con más facilidad que los adultos. La intensidad de aquella amistad online le parecía por momentos excesiva. Julián comenzó a tejer fantasías. Imaginaba cómo sería conocer a Isabella en persona, pasear con ella por las calles empedradas de Florencia, escuchar su voz sin la mediación de una pantalla. Ella alimentaba esas ensoñaciones. Pronto, mi amor, pronto podremos vernos. Solo tengo que resolver unos pequeños asuntos pendientes aquí. Unos trámites un poco engorrosos. Ya sabes cómo es la burocracia italiana. Un día, tras varias semanas de idilio virtual, Isabella le confió su primer problema. Lo hizo con mucha sutileza, casi como un comentario al pasar. «Ay, Julián, estoy un poco preocupada. Mi hermana, la que vive en Siena, ha tenido un pequeño accidente doméstico y ha surgido una factura médica inesperada. No es mucho, pero me pilla en un mal momento, con mis cuentas un poco bloqueadas por unos trámites de una pequeña herencia». Hubo una pausa en la conversación, un silencio digital que Julián llenó con su propia ansiedad. «¿Necesitas ayuda, Isabella?», tecleó casi sin pensarlo. «Oh, no, cariño, no quisiera molestarte. Eres tan bueno. Pero si no fuera mucha impertinencia, quizás unos 500 euros. Te los devolvería en cuanto se arregle lo de mi cuenta hasta la semana que viene a más tardar». Julián sintió un nudo en el estómago. 500 euros no eran una fortuna, pero era una cantidad considerable para su pensión. Pensó en los ahorros que guardaba con celo, el pequeño colchón para imprevistos. Miró la foto de Isabella en la pantalla, su sonrisa dulce, sus ojos comprensivos. ¿Cómo negarse? Era la oportunidad de demostrarle que su afecto era real, que podía contar con él. «Claro que sí, Isabella. No te preocupes. Dime cómo te los hago llegar». Ella le proporcionó los datos para una transferencia internacional a nombre de un tercero, un gestor de confianza, según dijo, para agilizar las cosas. Julián, con el corazón palpitante, acudió a su banco esa misma mañana. La empleada lo miró con cierta extrañeza cuando solicitó la operación, pero él, con un aplomo que no sentía, dijo que era para ayudar a una vieja amiga de la familia. El dinero viajó a través de las redes bancarias, sellando el primer eslabón de una cadena invisible. Los pequeños asuntos pendientes de Isabella comenzaron a multiplicarse. Tras la supuesta devolución de los primeros 500 euros, que llegó para alivio de Julián, aunque con unos días de retraso y una nueva historia sobre comisiones inesperadas, surgió un problema más serio, una oportunidad de inversión única. En una pequeña galería de arte en Lucca, que estaba a punto de vender unas piezas etruscas de gran valor. «Solo necesito completar una pequeña parte del capital, Julián. Unos 3.000 euros. Las ganancias serían considerables y, por supuesto, compartiría contigo una parte generosa por tu ayuda». La promesa de un futuro juntos, de una vida más desahogada, flotaba en sus mensajes. Julián dudó. 3.000 euros era una suma importante. Pero Isabella era tan convincente, sus palabras tan llenas de esperanza y afecto. Le envió cuadros de las supuestas piezas, descripciones detalladas de la galería, proyecciones de beneficios. Y sobre todo, le envió palabras de amor. «Contigo a mi lado, siento que puedo conquistar el mundo, mi querido Julián. Este es nuestro primer proyecto juntos». Él cedió. Los ahorros comenzaron a mermar de forma alarmante. Elena empezó a notar que su padre estaba más esquivo cuando le preguntaba por su economía. «Papá, te veo preocupado. ¿Seguro que todo va bien con el dinero?» Julián se volvía hermético. «No te preocupes, hija. Son cosas mías. Gastos de la casa. Ya sabes». Las mentiras comenzaban a pesarle, pero el miedo a romper la burbuja de su relación con Isabella era más fuerte. Sofía, por su parte, era más directa. «Abuelo, ¿esa amiga tuya de Italia te está pidiendo dinero? Es que he leído en internet que hay gente mala que engaña así». Julián se enfadó, algo inusual en él. «No digas tonterías, Sofía. Isabella no es así. Es una mujer excepcional. Tú no la conoces». La brecha con su nieta comenzó a abrirse. Isabella, con una habilidad consumada, lo aislaba cada vez más. «Cariño, no comentes nuestros asuntos con nadie, ni siquiera con tu familia. No lo entenderían. Nuestra conexión es demasiado especial, demasiado profunda. La gente suele ser envidiosa o desconfiada con lo que no comprende». Julián, atrapado en la red de sus propias emociones y las manipulaciones de Isabella, obedecía. Su piso se convirtió en su refugio y su prisión. Las salidas al café se hicieron menos frecuentes.
Su vida giraba en torno a las notificaciones de la tablet. Los intentos de videollamada eran una farsa constante. La cámara de Isabella nunca funcionaba bien. La conexión era pésima en su zona rural de la Toscana. A veces Julián veía una imagen borrosa, fugaz, de una mujer que apenas se distinguía antes de que la llamada se cortara misteriosamente. Las dudas lo asaltaban en las largas noches de insomnio, pero al día siguiente un mensaje cariñoso de Isabella, una nueva promesa, un nuevo lamento sobre sus dificultades bastaban para disiparlas. Se aferraba a esa ilusión como un náufrago a una tabla. La situación llegó a un punto crítico cuando Isabella le habló de la gran oportunidad. Una supuesta herencia de un tío lejano en Argentina, bloqueada por impuestos y tasas legales exorbitantes. Son 20.000 euros, Julián. Sé que es mucho, muchísimo, pero si logramos desbloquearla, estamos hablando de cientos de miles. Podríamos comprar una casita junto al mar en Asturias, como siempre soñaste, y otra en la Toscana. Viviríamos como reyes, mi amor. Solo necesito este último empujón. Le envió documentos falsos, con sellos y membretes que parecían oficiales. Julián ya no tenía ahorros. Había agotado la cuenta donde guardaba el dinero de la venta de un pequeño terreno heredado de sus padres. La desesperación lo consumía. Isabella lo percibió. Julián, sé que es difícil, pero piensa en nuestro futuro. Quizás podrías vender esas acciones que me comentaste una vez, las de la antigua fábrica. O ese reloj de oro tan bonito que perteneció a tu padre, aunque sé que tiene un valor sentimental enorme para ti. A veces hay que hacer sacrificios por un bien mayor, ¿no crees? El reloj de oro que le había regalado Carmen cuando se jubiló. Su posesión más preciada, junto con las fotografías de su esposa. La idea lo desgarró, pero la presión de Isabella, sus ruegos, sus promesas de un futuro idílico, eran implacables. Con el alma en vilo, Julián acudió a una joyería de la calle Covadonga. El joyero, un hombre mayor que lo conocía de vista, le ofreció una suma que a Julián le pareció irrisoria, pero la aceptó. El dinero, junto con el obtenido por la malventa apresurada de las pocas acciones que conservaba, viajó hacia la cuenta indicada por Isabella. Se sentía sucio, un traidor a la memoria de Carmen, a su propia sensatez. La angustia era una losa sobre su pecho. Sofía no podía soportarlo más. Veía a su abuelo consumirse, cada día más delgado, más ojeroso, con la mirada perdida. Las evasivas de Julián ya no la convencían. Decidió actuar. Una tarde, mientras su abuelo dormitaba en el sillón, cogió su tablet. Con el corazón latiéndole con fuerza, abrió el perfil de Isabella Rossi. Comenzó a investigar, a cruzar datos, a buscar imágenes. Utilizó herramientas de búsqueda inversa de imágenes que había aprendido a usar en clase de informática. Y entonces lo vio. Las fotos de Isabella aparecían en un blog de una modelo brasileña de mediana edad, especializada en publicidad para productos de belleza. Otras imágenes de su villa en la Toscana eran de hoteles de lujo o de bancos de imágenes gratuitos. Las historias que contaba, algunas de las anécdotas más personales, eran sospechosamente similares a las publicadas en foros de literatura romántica o en grupos de apoyo para viudos. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Sintió náuseas. Su abuelo, su querido abuelo, estaba siendo víctima de una estafa cruel y elaborada. Aterrada pero decidida, guardó todas las pruebas en un pendrive y llamó a su madre. «Mamá, tienes que venir a casa del abuelo. Ya. Es urgente. Creo que sé lo que le pasa». Elena llegó al piso de la calle Uría con el ceño fruncido por la preocupación. Sofía, con voz temblorosa pero firme, le explicó lo que había descubierto, mostrándole las pruebas en la pantalla del portátil. Elena palideció. La abogada pragmática que había en ella reconoció inmediatamente los patrones de un fraude. Sintió una oleada de rabia, de impotencia, pero también una profunda tristeza por su padre. Decidieron confrontar a Julián juntas. Lo encontraron en el salón, mirando la tablet con una expresión de ansiedad contenida. «Papá», comenzó Elena con la voz más suave que pudo, «necesitamos hablar contigo, sobre Isabella». Julián se puso a la defensiva inmediatamente. «No tengo nada que hablar con vosotras sobre Isabella. Es mi vida, y ella es una mujer maravillosa». «Abuelo», intervino Sofía, acercándose y mostrando las imágenes en su portátil, «mira esto. Estas fotos no son suyas. Las ha robado de Internet. Todo es mentira». Julián miró las pruebas, sus ojos pasando de la incredulidad al pánico. Las fotos de la mujer sonriente que había llegado a amar, ahora expuestas como parte de un engaño. Sacudió la cabeza. «No,
No puede ser. Es un error, ¿entendéis? Sí, papá, quebró. Elena tomó la palabra con firmeza pero sin agresividad. Papá, te ha estado engañando, te ha sacado todo tu dinero, sabemos lo del reloj, lo de las acciones, lo sabemos todo. Fue como si una presa se rompiera dentro de Julián. La negación dio paso a una rabia ciega y luego a una desesperación absoluta. Se levantó tirando la tablet al suelo con un estruendo. ¡Mentira! ¡Todo es mentira! Ella me quiere, me lo prometió. Pero sus ojos, anegados en lágrimas, reflejaban la terrible verdad que su corazón se negaba a aceptar. Cayó de rodillas, sollozando, un hombre roto. Me lo ha quitado todo. Mi dinero, mi ilusión, mis recuerdos. ¿Cómo he podido ser tan imbécil, tan ciego? Elena y Sofía lo abrazaron, llorando con él. En medio de la tormenta de dolor, Julián, en un último acto de negación o de búsqueda desesperada de una brizna de verdad, cogió su móvil y tecleó un mensaje a Isabella, uno diferente esta vez. Lleno de angustia y exigiendo una prueba irrefutable, una videollamada clara ahora mismo. En medio de la tormenta de dolor, Julián, en un último acto de negación o de búsqueda desesperada de una brizna de verdad, cogió su móvil y tecleó un mensaje a Isabella, uno diferente esta vez, lleno de angustia y exigiendo una prueba irrefutable, una. La respuesta fue el silencio. Minutos después, el perfil de Isabella Rossi había desaparecido, bloqueado, evaporado en el ciberespacio como si nunca hubiera existido. La constatación fue brutal, definitiva. El castillo de naipes se había derrumbado, dejando solo ruinas y un corazón devastado. Los días que siguieron fueron un túnel oscuro para Julián. El peso de la traición, la humillación y la pérdida económica lo aplastaban. Se encerró en su piso, en sus silencios, rechazando cualquier intento de consuelo. La figura de Isabella, o la que él había creído que era Isabella, lo perseguía en sus pesadillas y en sus horas de vigilia. El dinero, más de 30.000 euros esfumados, dolía, pero dolía más la herida en su orgullo, en su capacidad de amar y confiar. Se sentía estúpido, un viejo ridículo que había cambiado los ahorros de toda una vida y la memoria de su esposa por un puñado de mentiras bien hilvanadas. Elena y Sofía no se rindieron. Con una paciencia infinita, tejieron a su alrededor una red de afecto y apoyo. Respetaban sus silencios, pero se aseguraban de que no estuviera completamente solo. Elena se tomó unos días libres en el bufete. Le preparaba la comida, aunque él apenas probara bocado. Sofía pasaba las tardes con él, a veces simplemente sentada a su lado mientras él miraba por la ventana, otras intentando distraerlo con alguna anécdota del instituto o poniéndole la música que tanto le gustaba, aquella que compartía con la falsa Isabella. Fue Elena quien, con su pragmatismo de abogada, lo convenció para denunciar la estafa. Papá, sé que es difícil y que probablemente no recuperemos el dinero. Esta gente opera desde el extranjero, son redes muy bien organizadas. Pero tienes que hacerlo, por ti, por tu dignidad. Y para que conste, para que quizás otros no caigan. Julián, arrastrando los pies y el alma, la acompañó a la comisaría de la Policía Nacional, a la unidad de delitos tecnológicos. Relatar los hechos ante un agente joven, ver cómo sus palabras, sus sentimientos se reducían a un atestado policial, fue otra punzada de humillación, pero también, extrañamente, un pequeño alivio. Como si al verbalizarlo, una parte del veneno comenzara a salir. Con la ayuda de Sofía, Julián cerró todos sus perfiles en redes sociales. La tablet quedó arrinconada en un cajón, cubierta de polvo. El mundo digital, que le había prometido una segunda primavera, se había convertido en un campo minado. La recuperación fue lenta, dolorosamente lenta. Hubo días en los que la apatía era total, en los que Julián se negaba a salir de la cama. Elena consideró buscar ayuda terapéutica para él, y aunque Julián se resistió al principio, finalmente accedió a unas pocas sesiones con una psicóloga especializada en víctimas de fraude. Hablar con una extraña, alguien que no lo juzgaba, que entendía la complejidad de la manipulación emocional, le ayudó a poner nombre a lo que sentía, a empezar a perdonarse. Sofía fue su ancla más firme. Con la frescura de su juventud y un cariño inmenso, lo empujaba suavemente a reconectar con la vida. Un día desempolvó la vieja caja de herramientas de marquetería de Julián, una afición que él había cultivado con pasión antes de que la enfermedad de Carmen lo absorbiera todo. «Abuelo, ¿te acuerdas de esto? Hacías cosas preciosas. ¿Por qué no lo intentas de nuevo?» Al principio, Julián se negó. Sus manos temblaban demasiado, su mente estaba demasiado nublada. Pero Sofía insistió.
Le compró maderas nuevas, le imprimió patrones sencillos. Y una tarde, casi sin darse cuenta, Julián se encontró en el pequeño balcón de su piso, que Sofía había acondicionado como un mini taller, con una fina lámina de nogal entre los dedos, el olor de la madera recién cortada llenando sus pulmones. El trabajo manual, preciso y absorbente, comenzó a calmar la tormenta en su interior. Sus manos, al principio torpes, recuperaron poco a poco su antigua habilidad. Meses después, el piso de la calle Uría ya no olía solo a ausencia. A veces se percibía el aroma del barniz o el de un bizcocho de manzana que Sofía había horneado. Julián seguía llevando luto en el alma, pero la negrura ya no era tan densa. Había días buenos, en los que incluso sonreía con cierta espontaneidad, especialmente cuando Sofía le contaba sus planes de estudiar ingeniería como él. Su relación con Elena también había cambiado. La crisis los había unido, obligándolos a una honestidad y una cercanía que antes no tenían. Una tarde de primavera, mientras Julián lijaba con esmero una pequeña caja de música que estaba haciendo para Sofía, ella entró en el balcón. «Huele muy bien ese barniz, abuelo». Julián levantó la vista. Sus ojos azules, aunque cansados, tenían un brillo tranquilo. «Ya casi está. Creo que te gustará». Sofía se sentó a su lado. «¿Sabes? He estado pensando, quizás podrías dar una charla en el centro social de mayores, contar tu experiencia, para prevenir a otros». Julián dejó la lija. La idea lo sobresaltó, volver a exponer su herida, su vergüenza, pero luego vio la mirada esperanzada de su nieta. Pensó en los miles de euros perdidos, pero sobre todo en la ilusión robada. Quizás, solo quizás, su dolor podría servir para algo. No lo sé, Sofía, no sé si estoy preparado. Cuando lo estés, abuelo, cuando lo estés. Ella le sonrió, y en esa sonrisa Julián encontró un calor que nada tenía que ver con las falsas promesas de una pantalla. Miró la vieja tablet que ahora usaba Elena para guardar recetas y sintió por primera vez en mucho tiempo no el eco de la traición, sino una tenue, frágil pero real melodía de esperanza. La vida seguía, de otra manera con otras partituras, pero seguía. Y él, a su ritmo, estaba aprendiendo a bailarla de nuevo.